Tu mente es un campo infinito de posibilidades, y los hechos psicológicos que la componen son tan impactantes como la realidad que percibes. Todos tenemos hábitos y comportamientos que parecen automáticos, casi como si estuvieran fuera de nuestro control consciente. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué? Una de las cosas más sorprendentes sobre la mente humana es que el 95% de lo que hacemos está gobernado por el subconsciente. No es tu mente consciente la que está al mando la mayor parte del tiempo, sino las creencias, los patrones y las emociones profundamente arraigadas que se repiten una y otra vez sin que te des cuenta. La mayoría de las personas pasan su vida sin explorar este fenómeno. Uno de los hechos psicológicos más impactantes es que la mayoría de los pensamientos que tienes en un día son repetitivos. Aproximadamente el 90% de ellos son los mismos que tuviste ayer. Esto significa que, a menos que hagas un esfuerzo consciente por cambiar tus pensamientos, tu mente sigue reproduciendo las mismas experiencias una y otra vez. Es como si estuvieras atrapado en una película que no puedes dejar de ver, y esa película es la narración interna de tu vida. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de algo increíblemente poderoso. Nuestras experiencias diarias son, en gran medida, el resultado de lo que hemos pensado una y otra vez. Si te sientes limitado o estancado en algún aspecto de tu vida, es probable que sea porque estás operando desde las mismas creencias que has tenido por años. Estas creencias no solo condicionan tu forma de pensar, sino también tus emociones y, por lo tanto, tus comportamientos. Otro hecho psicológico que te hará reflexionar es que las personas tienden a evitar cambiar porque el cerebro humano está diseñado para la familiaridad. A nivel neurológico, los hábitos y creencias repetitivos forman conexiones fuertes, y el cerebro prefiere seguir en esos caminos conocidos, aunque no sean los más beneficiosos. Es un mecanismo de ahorro de energía. Cambiar significa salir de esa zona de confort, y para muchos, el miedo a lo desconocido supera las ganas de experimentar algo nuevo. Una de las verdades más profundas es que las emociones son la clave para el cambio. Si has tenido un patrón emocional predominante durante años, como la ansiedad o la tristeza, es porque tu cerebro ha condicionado esa emoción a nivel biológico. De hecho, las emociones se vuelven adictivas para el cuerpo, y sin saberlo, las personas buscan recrear situaciones que las mantengan en esos estados emocionales familiares. Incluso el sufrimiento, en ciertos casos, se convierte en una especie de zona de confort. Piénsalo, ¿cuántas veces has visto a alguien seguir el mismo camino de sufrimiento una y otra vez? Esto ocurre porque su cuerpo está químicamente condicionado para responder a ciertos estímulos emocionales. Lo que nos lleva a una conclusión fascinante: si puedes cambiar tu emoción predominante, puedes cambiar tu experiencia de vida. Aquí es donde entra en juego el poder de la neuroplasticidad. Puedes reconfigurar tu cerebro para nuevas experiencias, pero el primer paso es ser consciente de las emociones que has estado alimentando día tras día. La mayoría de las personas viven en modo de supervivencia. Esto significa que están atrapadas en una respuesta emocional constante al estrés. Lo que quizás no sepan es que esta respuesta activa las mismas vías cerebrales, las mismas emociones, y perpetúa las mismas experiencias. Entonces, si vives en modo de supervivencia, estás atrapado en un ciclo emocional que limita tu crecimiento. Pero hay algo más profundo aquí: vivir en este modo es también una forma de desconectarse de la creatividad, del potencial y del bienestar. Lo que no cambias, lo eliges sin saberlo. La mente humana es un universo de comportamientos automáticos, y uno de los hechos psicológicos más fascinantes es que las personas tienden a esconder lo que realmente sienten. No me refiero a ocultar un pensamiento pasajero, sino a algo más profundo: cómo nos entrenamos para no mostrar nuestras vulnerabilidades, deseos o temores, tanto a los demás como a nosotros mismos. ¿Por qué sucede esto? Porque reconocer estas emociones, aceptar lo que sentimos realmente, nos obligaría a enfrentarnos a nosotros mismos. Y la verdad es que la mayoría de las personas prefiere huir de esa confrontación.
Lo que hacemos es escondernos detrás de máscaras psicológicas. La gente construye una imagen externa basada en lo que creen que es aceptable para los demás, y poco a poco, esa imagen se convierte en una jaula. Sin embargo, este mecanismo no es solo social. A nivel personal, muchos ocultan lo que sienten porque temen el juicio, el rechazo o el dolor. Pero lo más sorprendente es que, al hacerlo, están negándose el acceso a su verdadero ser. La mente, en su intento de protegernos, nos lleva a reprimir lo que más necesitamos expresar. Otro hecho psicológico que solemos pasar por alto es la tendencia humana a racionalizar el comportamiento propio. La mayoría de las personas se engaña a sí misma, justificando acciones que en el fondo saben que no están alineadas con sus deseos más profundos. Es como si fuéramos expertos en construir narrativas que nos permiten continuar viviendo en un estado de confort ilusorio. No es que las personas quieran mentirse, es que el cerebro busca preservar la estabilidad. Cambiar implica romper con esas narrativas, y eso es lo que más teme la mente. Pero hay algo aún más impactante. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están atrapadas en patrones de pensamiento y comportamiento que ni siquiera les pertenecen. Los traumas de la infancia, las expectativas sociales, las creencias heredadas de nuestros padres o el entorno cultural, todos estos factores influyen en la manera en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Lo que ocurre es que, con el tiempo, esas creencias se integran tan profundamente que parecen parte de nuestra identidad. Y aquí está el hecho sorprendente, no lo son. La identidad que la mayoría cree tener es, en gran medida, una construcción basada en creencias prestadas, condicionamientos externos y respuestas emocionales automáticas. Un aspecto crucial en este proceso es cómo el cerebro se adapta a los estímulos emocionales y comienza a reproducir ciertos comportamientos de manera inconsciente. La razón por la que las personas repiten patrones destructivos o se sienten atrapadas en relaciones tóxicas es que, en algún nivel, han normalizado ese tipo de comportamiento. Para el cerebro, lo familiar es lo cómodo, aunque sea doloroso. La paradoja es que lo que más daño nos hace, a menudo es lo que sentimos más difícil de abandonar. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando comprendes que estás siendo gobernado por patrones ocultos, tienes la oportunidad de cambiarlos. Si reconoces que tus pensamientos, emociones y comportamientos no son completamente tuyos, puedes empezar a cuestionarlos. La clave está en la conciencia. Uno de los hechos más potentes sobre la psicología humana es que la mayoría de las personas no viven desde un estado consciente. Operan en piloto automático, reaccionando a estímulos en lugar de actuar con intención. Sin embargo, el simple acto de volverte consciente de tus pensamientos y emociones puede transformar por completo la manera en que experimentas la vida. Hay otro hecho psicológico que puede sorprenderte: las personas temen más el éxito que el fracaso. Puede sonar contradictorio, pero el éxito conlleva una responsabilidad que muchas veces es percibida como abrumadora. Triunfar significa romper con lo conocido, con lo cómodo, y eso puede ser tan aterrador como enfrentarse al fracaso. El miedo a cambiar es el mayor impedimento para el verdadero crecimiento. Uno de los hechos psicológicos más desconcertantes es que, en lo profundo de cada persona, hay una resistencia natural al cambio. No importa cuán insatisfechas se sientan con sus vidas, la mayoría prefiere lo conocido antes que lo incierto. Y esto ocurre porque el cerebro humano está programado para asociar lo familiar con lo seguro. Cualquier cosa que represente una amenaza a esa estabilidad, aunque sea la promesa de algo mejor, provoca miedo. Es por eso que muchas personas ocultan sus deseos de transformación. Saben, en su interior, que para lograr lo que realmente quieren, tendrían que atravesar un proceso de cambio incómodo, y la mente no siempre está dispuesta a permitirlo. Las personas suelen ocultar lo que realmente desean, no solo a los demás, sino también a sí mismas. Este fenómeno es más común de lo que podrías imaginar.
Nos han enseñado a conformarnos, a aceptar lo que la sociedad define como éxito o felicidad. Pero en lo más profundo, muchas veces esos ideales no coinciden con lo que realmente queremos. Este conflicto interno genera una desconexión entre el deseo verdadero y lo que nos permitimos experimentar. Es como si las personas llevaran una doble vida, una externa, adaptada a las expectativas de los demás, y una interna, donde sus verdaderos anhelos permanecen enterrados por el miedo al juicio o al fracaso. Otro hecho psicológico impactante es que las personas tienden a subestimar el poder de sus pensamientos. Nos han hecho creer que lo que pensamos no tiene mayor importancia, pero lo cierto es que cada pensamiento influye directamente en nuestras emociones, y esas emociones guían nuestras decisiones. Un patrón de pensamiento negativo no solo afecta el estado emocional de una persona, sino que también condiciona su comportamiento. Aquellos que se ven a sí mismos como víctimas o que creen que no tienen el control sobre sus vidas tienden a atraer situaciones que refuercen esa creencia. Lo que es aún más revelador es que muchas personas ni siquiera son conscientes de este proceso. Lo que ocultamos, a menudo sin darnos cuenta, son las verdaderas razones detrás de nuestras decisiones. Las personas toman decisiones impulsadas por miedos, inseguridades o creencias limitantes, pero rara vez lo admiten, incluso a sí mismas. En lugar de reconocer que el miedo está en el centro de su indecisión, se justifican con razones lógicas que parecen más aceptables. Este mecanismo de defensa es una forma de proteger el ego, de evitar enfrentarse a las propias debilidades. Sin embargo, ocultar estas motivaciones verdaderas solo refuerza el ciclo de autoengaño. Hay otro hecho que muchas veces pasa desapercibido: las personas, en su mayoría, no saben cómo lidiar con el éxito emocional. Lo que quiero decir es que, cuando experimentan momentos de alegría o satisfacción, a menudo sienten que no lo merecen. Esta sensación de no ser dignos de lo bueno que les ocurre está profundamente arraigada en el subconsciente de muchas personas. Es una forma de autosabotaje que emerge de creencias negativas aprendidas en etapas tempranas de la vida. A nivel psicológico, la mente busca mantener la coherencia con esas creencias, lo que significa que, incluso si algo bueno sucede, inconscientemente intentarán sabotearlo para volver a un estado emocional que les resulte más familiar. El autosabotaje es uno de los mecanismos más ocultos y destructivos de la mente humana. Es fácil culpar a factores externos cuando algo sale mal, pero lo que muchas personas no quieren admitir es que, en muchos casos, son ellas mismas las que han provocado su propio fracaso. La mente inconsciente tiene una forma muy sutil de influir en nuestras acciones, guiándonos hacia decisiones que socavan nuestros propios intereses. Pero, ¿por qué alguien haría eso? Porque mantener el statu quo es más cómodo, aunque esté lleno de insatisfacción. Cambiar significa enfrentarse a lo desconocido, y eso es lo que más teme la mente. Algo que también se oculta es el miedo al rechazo. Las personas actúan de formas que no siempre reflejan sus deseos auténticos porque temen ser juzgadas o rechazadas. Este miedo es uno de los motores más potentes detrás del comportamiento humano. Desde la infancia, hemos aprendido a buscar la aceptación de los demás, y con el tiempo, eso se convierte en una prioridad tan arraigada que dejamos de ser honestos con nosotros mismos. Todo lo que niegas en tu interior sigue controlando tu vida desde las sombras. Uno de los hechos más fascinantes y poco reconocidos es cómo las personas cargan con creencias limitantes heredadas. Estos patrones de pensamiento no son necesariamente construidos por ellos, sino absorbidos desde la infancia a través de sus padres, familiares y el entorno social. Desde pequeños, aprendemos lo que debemos temer, lo que es aceptable o inaceptable, e incluso cómo deberíamos comportarnos en ciertas situaciones. Estas creencias limitantes suelen estar tan arraigadas que las personas no se dan cuenta de su existencia. Y lo más impactante es que estas ideas influyen en cada decisión que toman, moldeando su destino sin que siquiera lo noten.
Por ejemplo, si alguien crece en un entorno donde constantemente se le dice que el dinero no crece en los árboles o que debes trabajar duro para merecerlo, esa persona internaliza la creencia de que el dinero es algo difícil de obtener. Esta creencia inconsciente influirá en sus elecciones de vida, limitando sus oportunidades de progreso económico. Lo mismo sucede con la percepción del amor o el éxito. Aquellos que creen que no son dignos de recibir amor o que siempre serán abandonados buscarán, sin saberlo, relaciones que refuercen esa narrativa. ¿Pero por qué la mente actúa de esta manera? Porque la mente, en su esfuerzo por protegernos, prefiere lo conocido. Aunque las creencias limitantes puedan parecer negativas, representan un terreno familiar para el subconsciente. El cerebro está diseñado para mantenernos en lo que reconoce como seguro, y cualquier cambio hacia una nueva creencia o comportamiento es percibido como una amenaza. Lo más impactante de todo es que estas creencias limitantes operan en un nivel tan profundo que la mayoría de las personas nunca las cuestiona. Otra revelación psicológica crucial es el poder que tienen los traumas no resueltos sobre el comportamiento humano. Las experiencias emocionales intensas que no se procesan adecuadamente se quedan atrapadas en el subconsciente, afectando la manera en que una persona reacciona a situaciones similares en el futuro. Estos traumas pueden parecer enterrados en la memoria, pero en realidad, siguen influyendo activamente en la vida de las personas. Desde la manera en que se relacionan con los demás hasta las decisiones que toman en momentos de estrés, los traumas no resueltos actúan como sombras que guían el comportamiento sin que la persona se dé cuenta. Es sorprendente cómo las personas pueden negar o minimizar estos traumas, creyendo que han pasado página, cuando en realidad esos eventos siguen presentes, moldeando sus reacciones emocionales. Este fenómeno se manifiesta en patrones repetitivos de comportamiento, como la tendencia a involucrarse en relaciones conflictivas o la incapacidad para superar ciertos obstáculos en la vida. Lo más desconcertante es que, hasta que no se enfrenta conscientemente ese trauma, seguirá influyendo en las decisiones y emociones de la persona, atrapándola en un ciclo del que parece imposible salir. Un aspecto más que solemos ocultar es la dependencia emocional que desarrollamos hacia ciertos estados emocionales. Las personas tienden a mantener patrones de tristeza, ira o ansiedad porque, a nivel subconsciente, se sienten más cómodas en esos estados que en la paz o la alegría. Puede parecer contradictorio, pero la mente se apega a lo que conoce, incluso si es perjudicial. Al igual que el cuerpo puede volverse adicto a ciertas sustancias, el cerebro puede volverse adicto a las emociones negativas. Este hecho psicológico es uno de los más difíciles de aceptar porque requiere que las personas reconozcan su papel en perpetuar su propio sufrimiento. Lo más fascinante es que, incluso cuando alguien desea cambiar, se enfrenta a la resistencia interna. Esta resistencia no es otra cosa que el cerebro tratando de mantener el control sobre lo que considera seguro, incluso si lo seguro significa continuar en un ciclo de autodestrucción emocional. Es aquí donde entra el trabajo consciente. Para romper estos ciclos, las personas necesitan tomar decisiones conscientes y repetidas que desafíen los patrones automáticos a los que se han acostumbrado. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que esta resistencia inicial es completamente normal y forma parte del proceso de transformación. Hay un hecho psicológico que se oculta a plena vista: las personas rara vez muestran su verdadera vulnerabilidad. El miedo al rechazo, a la crítica, o incluso a ser visto como débil hace que las personas se construyan una coraza emocional. Esta coraza les impide abrirse realmente a los demás, lo que a su vez crea una sensación de desconexión emocional. Lo irónico es que, cuanto más intentamos protegernos al ocultar nuestras emociones más profundas, más nos alejamos de las experiencias de conexión genuina. Y esta desconexión es uno de los mayores causantes de sufrimiento silencioso en el mundo moderno. Todo lo que reprimimos en el fondo, tarde o temprano, busca salir a la superficie. Uno de los hechos psicológicos más sorprendentes es cómo las personas suelen negar sus propias emociones, a veces de manera tan eficaz que ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo.
Esta represión emocional es una estrategia que la mente emplea para evitar el dolor inmediato, pero a largo plazo, tiene efectos devastadores. Las emociones reprimidas no desaparecen, en lugar de eso, se acumulan en el cuerpo y la mente, creando una carga que, con el tiempo, se manifiesta en forma de estrés crónico, enfermedades físicas o trastornos emocionales. Lo más inquietante de todo es que las personas muchas veces ignoran el origen de su malestar y simplemente lo atribuyen a causas externas, sin darse cuenta de que la raíz está en lo que han estado reprimiendo. Por ejemplo, la ira es una de las emociones más comúnmente reprimidas. Desde una edad temprana, muchas personas son condicionadas a creer que la ira es una emoción negativa que debe ser evitada a toda costa. Esto las lleva a suprimirla en lugar de procesarla de manera saludable. Sin embargo, la ira reprimida no desaparece. Se acumula como una energía latente que, en algún momento, encuentra una forma de manifestarse, ya sea en explosiones repentinas o en comportamientos pasivo-agresivos. Lo más sorprendente es que esta represión constante puede afectar no solo la salud emocional, sino también la física, provocando dolores crónicos, tensión muscular o incluso enfermedades relacionadas con el estrés. Otro hecho psicológico impactante es la tendencia de las personas a idealizar el pasado. Este fenómeno ocurre cuando las personas miran hacia atrás y, en lugar de recordar los desafíos o dificultades, solo se enfocan en los aspectos positivos. Esta idealización, aunque parezca inofensiva, puede tener consecuencias profundas. Al comparar constantemente el presente con un pasado perfecto, las personas desarrollan una sensación de insatisfacción crónica con sus vidas actuales. Es como si el presente nunca pudiera estar a la altura de ese pasado idealizado, lo que genera un ciclo de frustración y nostalgia que es difícil de romper. El impacto de esta idealización del pasado se extiende también a las relaciones personales. Las personas tienden a idealizar relaciones pasadas, recordando solo los momentos buenos y olvidando los problemas reales que existían en ellas. Esto les impide avanzar y crear nuevas conexiones, ya que siempre están comparando lo nuevo con una versión idealizada del pasado que, en realidad, nunca existió de esa manera. Este proceso de idealización no es solo una forma de escapar del presente, sino también una manera de evitar enfrentar los problemas reales que existen en el ahora. Otra verdad que muchas personas ocultan, incluso a sí mismas, es su miedo a estar solas. A nivel superficial, pueden proyectar una imagen de independencia, pero en lo profundo, el miedo a la soledad es uno de los mayores factores que influencian sus decisiones. Este miedo puede llevar a las personas a mantenerse en relaciones insatisfactorias o tóxicas, simplemente porque la idea de estar solos les resulta insoportable. Lo que no se dan cuenta es que el miedo a la soledad es, en realidad, un reflejo de la desconexión que sienten consigo mismas. Cuanto más desconectada esté una persona de su propio ser, más necesitará aferrarse a los demás para llenar ese vacío. Hay un hecho psicológico que puede parecer contraintuitivo: las personas tienen miedo de su propio poder. A nivel consciente, muchas personas desean tener éxito, lograr sus metas o hacer grandes cosas. Pero a nivel subconsciente, el poder personal representa una gran responsabilidad y eso puede ser aterrador. El poder personal implica tomar decisiones conscientes, hacerse cargo de la propia vida y dejar de culpar a los demás por lo que sucede. Para muchos, esto representa una carga emocional demasiado grande. Es más fácil quedarse en un estado de impotencia aparente, porque así no tienen que enfrentarse al miedo que viene con el control total de su destino. Este miedo al poder personal también se manifiesta en la forma en que las personas postergan sus sueños o metas. A menudo, posponen la acción no porque no quieran lograrlo, sino porque el éxito traería consigo nuevas responsabilidades, nuevas expectativas y, a veces, una transformación completa de su identidad. Cambiar significa dejar atrás lo que conocen, incluso si lo que conocen es una vida que no los satisface. La verdadera libertad no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar.
Un hecho psicológico profundamente impactante es la resistencia que la mayoría de las personas tiene hacia el desapego. A lo largo de la vida, nos aferramos a creencias, personas y situaciones, a veces sin darnos cuenta de cuánto daño nos causan. El apego es una de las trampas más grandes de la mente humana. La necesidad de aferrarse a algo o a alguien surge del miedo a la pérdida, a lo desconocido y a la incertidumbre. Sin embargo, lo más sorprendente es que cuanto más nos apegamos a algo, más poder le otorgamos para controlarnos. Las personas suelen ocultar su apego bajo la apariencia de compromiso o dedicación. Pero hay una diferencia fundamental entre comprometerse con algo de manera consciente y saludable y aferrarse a algo porque temes perderlo. El apego es una forma de dependencia emocional que limita la capacidad de experimentar la vida plenamente. Nos enseñan a buscar seguridad en el exterior, ya sea en relaciones, en objetos materiales o en un estatus social. Este apego externo crea una falsa sensación de control, cuando en realidad solo nos esclaviza más a nuestras propias inseguridades. Otro hecho psicológico que muchas veces no se reconoce es cómo las personas mantienen ciertos comportamientos tóxicos para evitar enfrentarse a la realidad. Los hábitos destructivos, como el autosabotaje, el victimismo o las relaciones codependientes, no son accidentes, son formas en las que la mente evita lidiar con la incomodidad del cambio. Por ejemplo, alguien que se siente atrapado en un trabajo que odia puede seguir justificando su permanencia allí, no porque realmente lo necesite, sino porque el miedo al cambio es mayor que el malestar actual. Este tipo de comportamiento se convierte en un ciclo autodestructivo donde, paradójicamente, la persona elige perpetuar su sufrimiento para evitar lo que podría ser su liberación. Lo que muchas personas no admiten, ni siquiera a sí mismas, es que el sufrimiento se convierte en una parte fundamental de su identidad. Esta es una de las verdades psicológicas más impactantes. El sufrimiento, en cierto modo, da sentido a la vida de muchas personas. Les proporciona una historia, una narrativa que justifica su inacción o falta de progreso. No puedo cambiar porque siempre me pasa esto, nunca tengo suerte, la vida no es justa. Estas son frases que reflejan una mentalidad arraigada en la identificación con el dolor. Si les quitas ese sufrimiento, pierden una parte de lo que creen ser, y eso es aterrador para la mente. El miedo al vacío es otro hecho psicológico que muchas veces se oculta en las sombras. Muchas personas temen tanto el vacío emocional que llenan su vida con distracciones constantes. La sobrecarga de trabajo, la búsqueda incesante de entretenimiento o las relaciones superficiales son formas de evitar sentarse en silencio con uno mismo. El vacío, esa sensación de no tener algo a que aferrarse, aterroriza a la mente, ya que representa lo desconocido. Sin embargo, es en ese vacío donde reside la verdadera libertad. Cuando aprendes a estar en paz con el silencio y la soledad, te das cuenta de que no necesitas nada externo para sentirte completo. Pero la mayoría de las personas evita este espacio a toda costa. Otra verdad que muchas veces se oculta es que el miedo a la muerte no solo es un miedo a la muerte física, sino también a la muerte simbólica de nuestras identidades. Las personas se aferran a quienes creen ser, a su historia personal, porque perder eso sería como una forma de morir. Este apego a la identidad es lo que hace que tantas personas tengan dificultades para cambiar. Incluso cuando desean transformarse, temen perder esa versión de sí mismos que han construido a lo largo de los años. Lo que no saben es que solo al dejar ir esa vieja identidad pueden experimentar una verdadera renovación. Finalmente, uno de los hechos psicológicos más importantes es que las personas a menudo no se permiten ser felices. Puede sonar contradictorio, pero el cerebro, condicionado por años de experiencias negativas y creencias limitantes, llega a asociar la felicidad con algo pasajero o inalcanzable. Incluso si logran momentos de alegría, muchas personas se encuentran esperando que algo malo suceda, saboteando así su propia felicidad.
Esta creencia de que la felicidad no dura o que es demasiado buena para ser verdad es uno de los mayores bloqueos psicológicos que impiden a las personas vivir plenamente. La paradoja es que, al evitar la felicidad por miedo a perderla, terminan creando una vida llena de insatisfacción. Las personas, sin darse cuenta, se condicionan a vivir en un estado constante de alerta, temiendo lo peor en lugar de permitir que lo mejor llegue a sus vidas. El poder de transformación está en reconocer lo que has estado negando durante toda tu vida. Un hecho psicológico que pocas personas aceptan es la resistencia a ser vulnerables. La sociedad nos ha enseñado que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, que mostrar nuestros miedos, inseguridades o dolores nos hace menos fuertes. Este condicionamiento ha llevado a muchas personas a ocultar su auténtico ser, detrás de una fachada de fortaleza, manteniendo todo lo que sienten bajo llave. Sin embargo, lo que no se comprende es que esa armadura que construimos para protegernos también nos aísla de las conexiones emocionales profundas y auténticas. Las personas evitan ser vulnerables porque temen el rechazo o la traición. Pero lo que no se dan cuenta es que esta represión de la vulnerabilidad tiene un costo emocional mucho mayor. Cuando reprimimos lo que realmente sentimos, creamos un muro entre nosotros y los demás, impidiendo que las relaciones sean genuinas. No es solo que no dejamos que los demás nos conozcan, es que nos perdemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. El verdadero crecimiento personal comienza cuando te permites sentir, cuando aceptas que ser vulnerable es una de las mayores fuentes de poder, porque solo desde esa honestidad puedes transformarte. Otro hecho psicológico que sorprende es la manera en que las personas se relacionan con sus fracasos. No es tanto el fracaso en sí lo que causa sufrimiento, sino la manera en que lo interpretamos. A menudo, un fracaso se convierte en una prueba que refuerza las creencias limitantes que ya existen en nuestra mente. No soy lo suficientemente bueno, no merezco tener éxito, siempre fallaré. Estas narrativas internas surgen de los fracasos, pero no porque el fracaso sea algo negativo, sino porque hemos sido condicionados a verlo como una validación de nuestras inseguridades más profundas. Lo que muchas personas no admiten es que sus fracasos se convierten en una forma de identidad. Se identifican tanto con sus errores que dejan de verse como seres en evolución y se ven como fracasados. Este proceso de autoidentificación con los errores del pasado es una de las trampas psicológicas más difíciles de superar. La mente, al igual que el cuerpo, busca coherencia. Si te has convencido de que eres un fracasado, todo lo que experimentas en la vida se filtra a través de esa creencia. Incluso los éxitos futuros se verán minimizados porque no encajan con esa narrativa interna. Otro fenómeno psicológico profundamente revelador es cómo las personas a menudo buscan la validación externa como una forma de llenar vacíos internos. Desde una edad temprana, nos enseñan a buscar la aprobación de los demás, ya sea a través del éxito académico, profesional o social. Sin embargo, lo que la mayoría no comprende es que esta búsqueda de validación externa es un reflejo de la falta de autoaceptación. Cuanto más buscamos la aprobación de otros, más nos alejamos de la posibilidad de validarnos a nosotros mismos. Este ciclo se convierte en una trampa emocional, donde nuestra felicidad y autoestima dependen de factores externos sobre los cuales no tenemos control. El impacto psicológico de este fenómeno es que las personas terminan viviendo para los demás, ajustando sus comportamientos y decisiones según lo que esperan los otros. Este tipo de vida, basada en la aprobación externa, es una de las principales fuentes de insatisfacción. En lugar de seguir su propio camino, muchas personas se conforman con vivir de acuerdo con las expectativas que la sociedad, la familia o los amigos han impuesto sobre ellas. Lo más desconcertante es que, a pesar de vivir para complacer a otros, rara vez sienten que es suficiente. Siempre hay una sensación de vacío, porque la validación externa no puede llenar lo que solo la autoaceptación puede proporcionar. Un hecho psicológico sorprendente es cómo las personas, sin darse cuenta, se mantienen en un estado de ansiedad anticipatoria.
Esta ansiedad es el resultado de vivir en el futuro, preocupándose constantemente por lo que podría suceder, en lugar de estar presentes en el ahora. Este tipo de ansiedad se alimenta de la incertidumbre y muchas veces es una forma en que la mente busca evitar la decepción. Si te preparas para lo peor, piensas, estarás listo cuando ocurra. Pero lo que realmente ocurre es que, al vivir en un estado constante de anticipación negativa, el cuerpo y la mente sufren las consecuencias, incluso si lo que temes nunca llega a suceder. La ansiedad anticipatoria es una de las principales razones por las cuales las personas no disfrutan del presente. Es una barrera que les impide experimentar la vida tal como es en este momento. La mente está tan ocupada preocupándose por el futuro que se desconecta del ahora, que es el único lugar donde realmente tenemos control. Este tipo de ansiedad es autodestructiva, porque crea una realidad donde siempre estás esperando que algo salga mal, y con el tiempo, el cuerpo comienza a manifestar esos miedos en forma de estrés crónico y otros problemas de salud. Aceptar el presente y dejar de lado la necesidad de controlar el futuro es uno de los pasos más liberadores que una persona puede dar, pero para muchos, es también uno de los más difíciles. La verdadera liberación comienza cuando aceptas lo que has estado evitando toda tu vida. Uno de los hechos psicológicos más impactantes que muchas personas ignoran es cómo la culpa se convierte en una prisión mental. La culpa, esa emoción corrosiva que se infiltra en lo más profundo de nuestra psique, tiene el poder de controlar nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos. A menudo, las personas no se dan cuenta de cuánto se están castigando por errores pasados, grandes o pequeños. Esta culpa no siempre es evidente, puede manifestarse de manera sutil, en la forma en que alguien se priva de disfrutar la vida o en la manera en que sabotea sus propias oportunidades de éxito. La culpa crea un ciclo en el que, al sentirnos indignos, rechazamos lo que nos haría sentir plenos. Lo más sorprendente es que muchas veces, esta culpa no proviene solo de los errores propios, sino de las expectativas impuestas por otros. La sociedad, la familia o las normas culturales nos enseñan que hay formas correctas de vivir, y cuando no nos ajustamos a ellas, internalizamos la culpa como si hubiéramos fallado. Este tipo de culpa adquirida es devastadora porque, aunque no nace de nuestras decisiones personales, nos atrapa en una espiral emocional de la que parece imposible escapar. Otra verdad oculta es cómo la mente racionaliza los sacrificios en nombre de la responsabilidad. Muchas personas creen que están haciendo lo correcto al renunciar a sus sueños o deseos por cumplir con lo que consideran deberes ineludibles. Aunque el sacrificio puede parecer noble, a menudo encubre un profundo miedo a la libertad. El sacrificio constante es una forma en que la mente evita enfrentarse a la incertidumbre de lo desconocido. Al sacrificarse, las personas se convencen de que están haciendo lo correcto, cuando en realidad están evitando tomar el control de sus vidas. Este patrón mental, profundamente arraigado, impide que las personas se den el permiso de buscar su propia felicidad. Una verdad aún más intrigante es que muchas personas no se permiten ser felices por un concepto distorsionado del merecimiento. A nivel inconsciente, creen que no son lo suficientemente buenas o que no han hecho lo suficiente para merecer alegría o éxito. Este autoengaño perpetúa una vida de limitación. En lugar de celebrar sus logros o disfrutar de los momentos de felicidad, viven esperando que algo malo suceda, como si el éxito fuera temporal o un error que tarde o temprano se corregirá. Este fenómeno psicológico es una forma de sabotaje profundo que mantiene a las personas atrapadas en un ciclo interminable de autoinsatisfacción. Otro hecho psicológico sorprendente es cómo las personas, sin saberlo, utilizan el miedo como excusa para no vivir plenamente. El miedo se disfraza de muchas maneras: prudencia, responsabilidad, lógica. Pero en su núcleo, el miedo a lo desconocido paraliza. Muchas veces las personas no persiguen sus sueños porque temen lo que podría salir mal, o peor aún, porque temen lo que podrían llegar a ser si realmente alcanzaran el éxito.
Este miedo al propio potencial es uno de los obstáculos más grandes para la realización personal. No es el fracaso lo que más asusta, sino el poder ilimitado que se esconde detrás de lo que podríamos lograr si nos diéramos el permiso de intentarlo. Un último hecho psicológico profundamente impactante es la tendencia de las personas a vivir en estados emocionales que les resultan familiares, incluso si esos estados son dolorosos. El cerebro busca consistencia, y si alguien ha vivido mucho tiempo en un estado de estrés, tristeza o ansiedad, esas emociones se vuelven la norma. El proceso de salir de esos patrones emocionales requiere un esfuerzo consciente, pero lo más sorprendente es que muchas personas prefieren quedarse en lo conocido, aunque sea negativo, antes que aventurarse a algo nuevo. El miedo al cambio, incluso si el cambio trae consigo felicidad, es tan fuerte que las personas a menudo eligen el sufrimiento que ya conocen. La paradoja de todo esto es que la mente humana, aunque increíblemente poderosa, puede ser su propia prisión. La clave para liberarse está en la conciencia, en darse cuenta de todos esos patrones ocultos que han estado dirigiendo la vida sin que te des cuenta. Las personas pasan años, a veces toda su vida, sin reconocer que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar la relación con su mundo interno. Aceptar los miedos, dejar ir la culpa, soltar las expectativas impuestas por otros y permitirse ser vulnerables no es fácil. Pero es en ese proceso donde reside la transformación. Todo lo que la mente ha estado ocultando, todo lo que has reprimido, son solo barreras que bloquean el acceso a tu verdadero potencial. La verdadera liberación, la más profunda y duradera, comienza cuando dejas de temer a lo que está dentro de ti y empiezas a abrazarlo como parte de tu viaje hacia la plenitud.